Muy buenas noches. Desde la Fundación Educativo Cultural Arte y Oficio, Casa Taller MLO y Taller Escuela de Lutería Arte a Mano, les damos la más cordial bienvenida a las sesiones sonoras Cuerpo Instrumento en este ciclo dedicado a la guitarra y sus intérpretes. Esta noche nos acompaña Lorenzo Cornejo, profesor de música, nacido en San Bernardo. Ha desarrollado una incipiente carrera como compositor, creando una docena de obras, especialmente para guitarra solista. Entre sus trabajos destacan Trasandina para guitarra sola, del 2015, Choriño para cuarteto de flauta, 2015, Tres piezas para flauta dulce y guitarra, 2018, Entumido y entonado para guitarra, 2019, Sugerencias de un guayno para cello y guitarra, 2019, Post-suite para guitarra, 2019, y Reimpresiones de un guayno para dos guitarras, 2021, entre otros. Sus obras han sido interpretadas tanto en Chile como en el extranjero por diversos artistas, tales como Hasha Konefke, Luis Mancilla, Ana Carolina Morales, Javiera Portales, dúo Mair Celis Catalán, Juan Carlos Coche, Danilo Cabaluz, Shinji Ikeda y Alex Vallejos. El año 2018, Cadence Editorial publica su obra Trasandina para guitarra solista, bajo la interpretación del maestro Luis Mancilla en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Actualmente mantiene encargos con Alexis Vallejos, Luis Mancilla y Artes Guitarra Dúo, además de finalizar su magíster en Antropología Sociocultural en la Universidad de Chile, investigando críticamente la construcción musical del folclore en Chile. Y bien, amigos, amigas, amigues, mañana a esta misma hora nos acompaña el guitarrista y cantautor Daniel Gómez Olivares. Sigan las redes sociales de la Fundación Educativo Cultural Arte y Oficio, de Casa Taller MLO y del Taller Escuela de Lutería Arte a Mano para que se sigan enterando de nuestras actividades culturales en torno a la música, la lutería y la organología. Muchas gracias por asistir esta noche y que disfruten la música de Lorenzo. Bueno, ¿por qué escogí la guitarra? Yo creo que tiene que ver con mi contexto social, cultural, histórico, de clase. Mi familia es de San Bernardo, al sur de Santiago, una comuna periférica. Participaba de las iglesias evangélicas y ahí mis amigos tocaban guitarra, mi hermana tocaba guitarra, mi mamá también tocó guitarra. Ella de hecho me enseñó los primeros acordes para yo poder integrar ese tipo de como prácticas en la iglesia evangélica. Y bueno, ese contexto es muy como activo en términos musicales. Mucha gente toca mucha música ahí. Y nada, yo creo que ese ambiente un poco me motivó y tiene que ver evidentemente entonces con eso, con ese contexto social.
Además, obviamente es un instrumento que creo no espanta por su dificultad ni por su costo. Me acuerdo que mi primera guitarra, de hecho, era una guitarra de madera bastante como económica. Era una guitarra de fábrica, digamos, cercana a San Bernardo, si es que no directamente a San Bernardo. Y eso, entonces, nada, creo que evidentemente está relacionado con mi contexto social, histórico, cultural, y eso. ¿Y cómo se relaciona con la música que hago? Bueno, eso creo que va muy de la mano. He escrito no muchas cosas para otros instrumentos. eh, y creo que muchas de las cosas que hago pasan por la guitarra. Eh, Desde la cuestión más práctica hasta incluso cosas teóricas que puedo probar en el mismo instrumento. Y que, bueno, eso, me pasa que creo que también eso define esa como un poco clásica noción de lo ístico, ¿no? De lo flautístico, lo violinístico, en mi caso de lo guitarrístico. Creo que eso sí está, es parte de mi construcción musical, y personalmente me interesa mucho. Me gusta el hecho de que la música que uno haga tenga esa característica del instrumento, porque también me ha pasado las veces que he podido leer música de otros compositores cuando no conocían el instrumento o derechamente componían un poco solo desde la teoría, sin, digamos, considerar estos puntos de vista más del intérprete o que están relacionados incluso con la orquestación. Bueno, inevitablemente, claro, creo que ahí hay un dejo, un dejo. Y esto es algo que obviamente nos puede pasar a todos si nos acercamos a distintos instrumentos, pero en mi caso, eso, la creación musical pasa por la guitarra y muy pocas veces ha estado ajena a ella. Eh, ¿Cómo definiría el sonido de mi instrumento? Bueno, no es un sonido que tengo claro, no, para nada. Evidentemente en algún momento me he cargado a ciertas orientaciones de la guitarra más tradicional latinoamericana, con ciertos golpes, efectos y ciertos timbres, ¿no? Finalmente, y que me motivan mucho, y yo otras veces me acerco un poco más a la tradición de la guitarra más clásica, donde obviamente hay que tener como mucho cuidado de las uñas, de que el sonido sea pulcro. Bueno, evidentemente a menos que la obra quizás indique lo contrario. Pero bueno, creo que inevitablemente el sonido que hago, que no es que tenga una pretensión, sino que el que fabrico diaria y el que he venido fabricando, digamos, desde que tengo memoria con el instrumento, está asociado no solamente a mi motivación con el mismo, sino también a mis tiempos, a mis posibilidades, ¿no? Yo no soy una persona que pueda, por ejemplo, estudiar 8 horas diarias del instrumento o qué sé yo, cualquier cantidad de horas que sean extensas. Entonces lo hago en la medida que lo puedo hacer, y evidentemente el sonido que consigo de ello, más allá de que sea consciente o no del tema, eh, está asociado a esa práctica. Entonces creo que eso, mi sonido no está definido y no sé si me gustaría definirlo, creo que en el fondo eso.
a veces me cargo más hacia algo que puede sentirse o definirse como sucio, que siempre me parece como interesante ideológicamente hablando, y algo que puede definirse como más limpio, que también es más como, no sé, me parece como a la hora de análisis bien interesante. Lo que sí, tengo como una maña con el instrumento, que es que, a ver, la guitarra tiene las cuerdas primas y las bordonas, y las primas que son estas tres, que no están entorchadas como con este metal. Esta es la más delgada y esta es la más gruesa. Esta es la más delgada de las entorchadas y esta es la más gruesa de las mismas. Y ocurre en el clavijero que normalmente la más delgada, al tener mayor tensión, va en la primera clavija y la más gruesa de las tres primeras, al tener, digamos, más grosor, va hacia el final de las clavijas. Pero bueno, en la guitarra, en otros encordados aquí, lo normal ocurre es que esto se ve estéticamente muy equilibrado. Entonces la cuarta cuerda, a pesar de ser la más delgada de las que están entorchadas, normalmente la gente la pone al final y por eso, bueno, es una de las explicaciones por qué la cuarta cuerda, la clásica cuarta cuerda, se corta y es por lo mismo. Y la sexta cuerda, que tiene más grosor y que en teoría podría aguantar más, se le pone acá, en la primera clavija. Esto hace que en el fondo el clavijero se vea equilibrado. Esta hacia acá, la otra hacia allá y así. Se ve muy armonioso y proporcional a la vista. No obstante, yo eso lo cambié hace mucho tiempo, hace muchos años que lo hago así. Y la cuarta, justamente al ser la más corta, la dejo en la primera clavija de las que están arriba. Y la sexta, al ser más gruesa, al igual que la tercera en las primeras cuerdas, la tiro hacia la última clavija de las del encordado que está hacia arriba. Ese es como el único cambio que realmente le hago. No, obviamente he explorado otras afinaciones, tanto para tocar otras músicas de otros compositores, no sé, Tárrega, o no sé, hay algunas cosas arregladas del Beni, o en el contexto más criollo, Javier Contreras, o el mismo Juan Antonio Sánchez. Claro, para tocar algunas cosas como esa, evidentemente se modifica la afinación y eso me parece súper interesante, pero no es algo que yo haga como tan cotidianamente. Soy mucho de que la misma afinación estándar, digamos, en el fondo, entrega muchísimas posibilidades y siempre lo he considerado como muy entretenido. En el fondo es como tener un tablero de ajedrez y ver todas las posibles combinaciones, no, bueno, no todas, pero varias posibles combinaciones de las piezas y eso ya me parece que es muy interesante. Entonces, como que eso, que aparezca una pieza nueva que altere un poco las condiciones del juego, es algo que está bien, es bonito, puede cambiar las cosas, pero no me parece como un factor de cambio así tan llamativo. Eh, digamos, a pesar de esto último, sí me ha llamado, bueno, esto ya es por una cuestión de mi interés hacia la música latinoamericana, me llama mucho la atención la guitarra traspuesta y sí he practicado algunas afinaciones de ese tipo de práctica musical. Y eso sí me gusta mucho más, que incluso la escordatura, esto de mover la afinación para que sea más fácil de tocar el instrumento en algunas obras. Eso en general diría.
Mi interacción con el instrumento, yo diría que es muy variable. Hay momentos muy agradables y hay otros momentos en que uno dice como, uff, hoy día no me pasa nada. Y puede ser algo que no solamente es por el instrumento, puede ser por lo que le pasa a uno o que está muy elevado el ambiente, pueden ser un montón de factores. Particularmente esta guitarra que tengo, que es una Alhambra, un modelo bastante tradicional, tiene el diapasón, el brazo del instrumento es bastante ancho, lo que hace que me termine cansando un poco al tocar con cejillo. Si la obra tiene mucho cejillo, popular, o digamos más allá del lugar de su repertorio, eso me agota un poco. Y eso hace que cuando entonces practico en otros instrumentos y tienen el diapasón un poquito más delgado, se me haga muy agradable, por lo menos la mano izquierda. Eh, Creo que inevitablemente también la interacción implica dos cosas. Como este juego, ¿no?, entre el objeto y uno, ¿no?, el sujeto con ello. Y es que, claro, uno modifica su cuerpo para adaptarlo a la técnica que en el fondo cree y que te enseñan que es la correcta, ¿no? Más allá de si es como la popular, ¿no?, en la pierna derecha o una versión más clásica en la pierna izquierda, con todas sus variables, etcétera, etcétera. Eh, yo también creo que uno termina modificando el instrumento con las cosas que hace. Y eso no solamente es por la posición, es por la música que hace, es por el contexto donde hace esa música. Yo en algún momento en realidad trabajé haciendo música en el metro y muchas veces salí con esta y con otras guitarras. Y evidentemente esas guitarras también se ven afectadas por uno y por las decisiones que uno toma. Entonces me parece como bien interesante, ¿no?, como en esta lógica de que el objeto moldea el cuerpo de las personas. Bueno, uno también evidentemente moldea los objetos, a pesar de que parecen ser objetos muy como firmes y que probablemente es muy difícil de afectar, ¿no? Y bueno, la guitarra justamente como es de madera, digamos una construcción bastante orgánica. Yo creo que permite que en el fondo la interacción sea muy mutua y que me afecta evidentemente en mi cuerpo, la posición, no sé, después de estudiar, si tengo la posibilidad de estudiar varias horas, evidentemente mi cuello, mi espalda, etcétera, etcétera. Mi cuerpo se ve afectado por el tocar el instrumento y al mismo tiempo yo lo afecto dejando las marcas de mis uñas o, bueno, si tocaba en el metro con algún golpe que es inevitable, y así. Entonces yo creo que la interacción cuerpo a cuerpo es absolutamente mutua y está, digamos, como totalmente contextualizada a, al ambiente donde uno hace la música y eso.
¿Cómo relaciono el instrumento que toco con el género biológico social? Bueno, yo ya había dicho que mi familia, digamos, lo musical vino porque participábamos en una iglesia evangélica y ahí naturalmente se hacía una división que tenía que ver con que los hombres tocaban guitarra y las mujeres tocaban mandolina. Eso yo creo que inevitablemente influenció a que hasta el día de hoy mi hermana se dedica a la mandolina, aunque también toca guitarra, y en mi caso yo me dedico solo a la guitarra. Entonces eso, habría que analizar por qué ciertos sonidos de ciertos instrumentos se asocian a ciertas características, ¿no?, de género, en un caso y en el otro de otra manera, ¿no? Eh, Ahora, en general yo creo que el tema en términos como sociales y culturales, la primera como entrada inevitable es hacer un reconocimiento de que en el fondo la tradición está asociada a un patriarcado y en ese sentido yo creo que es como algo innegable. El repertorio para guitarra, por lo menos de la tradición escrita, es básicamente el repertorio de los hombres. Hasta el día de hoy, digamos, si no son las anticuecas de la Violeta Parra, hay muy poca música que en el contexto criollo se toquen de compositoras, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay evidentemente un sesgo de género que es ideológico y que eso, hay que como, evidenciarlo además. Eh, Ahora, por otro lado, yo creo que hay una cuestión social y cultural que personalmente yo no comparto, que es esta idea de que muchos instrumentos se asocian a ciertas características corporales o culturales de lo que es ser hombre o ser mujer, ¿no? Que además son como dos construcciones bastante modernas de la lectura del género. Entonces, eso, yo creo que yo en lo personal soy un poquito como reacio a que se vincule un instrumento con una sonoridad o ciertas particularidades de un instrumento a un tipo de género, porque en el fondo me parece que eso es un esencialismo y tiende después a generar otra serie de construcciones asociadas a lo femenino, lo masculino, la femineidad o la masculinidad. Entonces, eso, me parece que no estoy como muy de acuerdo de esa lectura de la asociación del instrumento, digamos, a ciertas características de un tipo o de una construcción de género. Ahora, ya en lo más biológico, bueno, inevitablemente yo maduré con el instrumento, digamos, mi propio cuerpo, entonces yo creo que, por ejemplo, no solo la musculatura, que es como algo evidente, que evidentemente en mi cuerpo funciona de una manera y en otros cuerpos funcionará de otra manera, pero yo creo que particularmente me ocurre con la voz, que mi voz es de tenor y que probablemente yo tiendo o siento más cómoda mi voz en ciertas tonalidades que también son cómodas para la guitarra o que yo siento que la guitarra tiene como un mejor sonido, ¿no? Básicamente muchos acordes que tienen cuerdas al aire y que hacen que el sonido se proyecte más. Seguramente yo con esas mismas tonalidades, esto siempre no dentro del marco del sistema tonal, básicamente yo creo que en esas tonalidades mi voz también se desarrolló y se vinculó y por lo tanto maduró hacia una mayor comodidad a esas tonalidades que probablemente en otros lenguajes musicales sería muy distinto. Eso.
Una reflexión en torno a lo que el instrumento involucra como herramienta de creación musical. Bueno, mi experiencia personal tiene que ver con que, por lo menos en la música latinoamericana, evidentemente en otras músicas también ocurre, por ejemplo en la música popular, bastante. eh, Hay una preocupación en la mano derecha por los ritmos que se hacen, por los tipos de golpes, efectos, acentos, en fin. Eh, entonces yo creo que la guitarra entrega particularmente esta característica. Pasa también, por ejemplo, con instrumentos como el charango, o el tiple, o el cuatro, que tienen una técnica en la mano derecha que es bien particular. Y bueno, como digo, yo en lo personal me he acercado en ese sentido a la música latinoamericana y creo que efectivamente es una herramienta muy interesante, que desde la tradición escrita probablemente se ha abordado ocasionalmente. Hay algunas cosas que ahora como que se me vienen a la mente al respecto, pero no creo que exista, digamos, una preocupación mayor o digamos, un estudio relevante al respecto o una obra relevante al respecto, como sí ocurre en casos emblemáticos de guitarristas que han fusionado un montón de especies y eso. Entonces yo diría que desde esa tradición latinoamericana y popular, evidentemente, la guitarra entrega una herramienta rítmica muy interesante, que en el fondo hace que sea un instrumento muy completo, ¿no? No solo te entrega las alturas, también te puede entregar el ritmo y bueno, ya con eso puedes hacer, y bueno, además que es un instrumento armónico, entonces puedes hacer varias voces, así que nada, creo que es un instrumento bien completo y que en ese sentido, armónico y rítmicamente, desde la perspectiva ¿no? de lo que hace la mano derecha en el rasgueo o en el acompañamiento, es algo bastante, bastante como interesante de explorar. Bueno, para ir cerrando, quiero darles las gracias a Daniela y a Roberto, a la Fundación, por la invitación que me hicieron. Me parece súper interesante no solo compartir músicos y en general con artistas, sino también sus reflexiones. Eso me parece muy, muy, muy como relevante en el contexto que estamos de pandemia. Así que eso, muchas, muchas gracias por la invitación. Les mando mucho ánimo a todos y todas y esperar que esto vaya a mejorar en algún momento y que la música vuelva a ser en persona. Eso, que esté muy bien. Gracias.